Jueves 30 de abril, amigas, amigos, muy buenas noches a todos y bienvenidos a compartir otra entrega de Ver para Creer aquí en la pantalla de Canal 5, también como siempre a través de los distintos medios que emiten este programa y que nos siguen ustedes semana tras semana acompañándonos. Aprovechamos para saludar a todos los trabajadores rurales hoy en su día, 30 de abril, y también de antemano a todos los trabajadores en general, mañana viernes 1 de mayo, que van a tener, uno de los 5 días que son feriados no laborables en nuestro país, un merecido reconocimiento a todos quienes son la fuerza laboral de este Uruguay. Y nosotros vamos a comenzar este programa porque tenemos varios temas para hablar. No solamente vamos a hablar de política desde lo estricto, sino que también vamos a hablar de cuestiones ligadas a las leyes, algunas polémicas que se generaron algunas semanas atrás y algunos meses atrás y que ya estuvimos abordando en ocasiones anteriores aquí en este programa, pero también vamos a hablar de cuestiones sindicales. ¿Y por qué digo que vamos a hablar de cuestiones sindicales? Porque a nosotros, que somos un poco la caja de resonancia de la población, nos han llegado muchos mensajes en las últimas semanas al respecto de en qué está ADEOMS. Y le transmito esta pregunta al presidente del gremio de funcionarios municipales que nos está acompañando, Juan Carlos Gómez, porque no han sido pocos los mensajes que han dicho ¿qué pasó con Juan Carlos Gómez que ya no lo vemos tan activo a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales? Es cierto que hay ahora una especie de romance que se está viviendo entre el gobierno departamental, la administración actual y el gremio, así que ¿quién mejor que él mismo para contestar estas preguntas? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Y dentro de todo es una alegría saber que la gente se preocupa y que quiere ver, ¿no? Quiere escuchar la opinión del sindicato. Te diría que romance sería imposible. Imposible porque venimos de llevar adelante una discusión por el presupuesto departamental en donde nuestro sindicato tenía una plataforma reivindicativa, es decir, tiene una plataforma reivindicativa muy rica, muy extensa, que se armó en función de las necesidades que tienen los trabajadores y las trabajadoras municipales, de las aspiraciones también, ¿no? De crecimiento, de desarrollo, no solamente en lo personal como funcionario, sino también en lo que refiere a mejorar las condiciones de trabajo, a generar espacios o ámbitos de formación laboral, y que lamentablemente, aparte de lo salarial, ¿no? Aparte de lo estrictamente salarial, que es una lucha histórica de todo trabajador, independiente de la rama de actividad, luchar por un mejor salario, y que nada de eso fue considerado en el presupuesto departamental. Vamos a hacer un repaso rápido, pero aumento salarial, no por IPC. ¿Hace cuánto tiempo que no tienen los funcionarios municipales? En el periodo pasado hubo una recuperación salarial en promedio a un 3%, por encima del IPC. Por encima del IPC. Y se dio en función de lo que fue la regularización de la escala salarial. Me acuerdo que cuando nosotros pasamos de las 30 a las 40 horas de salario base, cuando se hace esa modificación de la escala de sueldos, hubimos muchos que desde allá, desde el año 2012, reclamábamos que esa reforma de la escala salarial, en definitiva, no estaba bien, porque terminaba de cierta manera regateando ciertos porcentajes en el salario de los funcionarios. Y nosotros seguimos con ese reclamo durante muchísimos años. Y en el periodo pasado se logró justamente de que se reconociera la regularización de la escala salarial después de más de 12 años de reclamo, ¿no? Y eso generó que todos los trabajadores municipales tuvieran en el transcurso del periodo de gobierno un incremento salarial en promedio un 3% por encima del IPC. Cuando mucha gente decía que los trabajadores municipales, inclusive lo decían integrantes del propio hoy gobierno departamental en la campaña política, que decían que los funcionarios municipales no habían tenido aumento de salario en los últimos 2 periodos de gobierno, y eso no es cierto. Ahora, vaya sorpresa, que lo que se criticó en el error, porque sí tuvieron aumento de salario los funcionarios municipales en el último periodo de gobierno, no solamente aumento de salario directo en lo que es la modificación de la escala salarial, sino que tuvieron incrementos significativos en función de los procesos de categorización que hubieron en la Intendencia. En los últimos 10 años hubieron 5 procesos de categorización, se reconocieron más de 2.400 categorías, el 100% de los funcionarios municipales fue categorizado en esos procesos, algunos inclusive más de una vez, hasta 2 y 3 veces en función de las tareas que efectivamente desempeñaban.
desempeñaban, y que obviamente si vos, por ejemplo, hoy por hoy tenés una categoría equivalente, para poner un ejemplo muy práctico, ¿no?, de peón, y el día de mañana te categorizan como oficial, eso significa que tu salario aumenta significativamente, y esa fue la realidad de muchos funcionarios y funcionarias, que nadie les regaló nada, ¿no?, que fueron categorizados en función de la tarea que realizaban, pero eso significó que se tuviera, que su salario creciera y que se hiciera justicia. Ahora, a lo que iba es, vaya la contradicción que se utilizó, por ejemplo, ese tema de que supuestamente los funcionarios municipales no habían tenido aumento en los últimos 2 periodos de gobierno, ¿no?, como algo inconcebible, ¿no?, desde el punto de vista político, que los funcionarios no tengan aumento de salario. Sin embargo, cuando tuvieron que confeccionar el presupuesto departamental, quienes criticaban eso, más allá de las propuestas del sindicato, que salen justamente del conjunto de los trabajadores, porque una plataforma reivindicativa no se le ocurre a Juan Carlos Gómez, presidente de ADEOM, ni a la directiva, sino que eso sale de un largo proceso de diálogo y de intercambio con el conjunto de los trabajadores. Vaya sorpresa que justamente una de las cosas que no se consideró en este presupuesto departamental es incremento salarial para los funcionarios municipales. Lo que sí se aprobó el viernes pasado, además con las modificaciones, fueron partidas que contemplan a los funcionarios según rendimiento y asiduidad, que era algo que yo recuerdo porque lo hablamos previamente, se había criticado por el gremio, también por actores políticos, porque no quedaba claro de qué manera se iba a repartir ese dinero. Hablamos de una especie de presentismo y hablamos de una especie de incentivo económico salarial por rendimiento, por buen rendimiento. Sí, en esto tenemos que ser muy claros, ¿no? No se aprobaron las partidas, no está definida cuál va a ser la forma o los criterios a través de los cuales se va a otorgar esas partidas, ni a partir de cuándo se van a otorgar esas partidas, ni en función de qué porcentaje del salario significan esas partidas. Lo que se aprobó es, en definitiva, la intención de, en algún momento, crear esas partidas. Entonces, hay que ser muy sincero en esto y muy claro en esto, porque si no, inclusive genera una expectativa que no es justa en el conjunto de los trabajadores. Es decir, habrá que trabajar justamente para que esas partidas en algún momento se creen, se reglamenten por todas las cosas, y sobre todo que se reglamenten para que realmente al funcionario que le corresponda una partida salarial sea en función de sus méritos, de su esfuerzo, ¿no es cierto?, y no sea por otros motivos que obviamente no serían justos, como por ejemplo por política. Entonces, este presupuesto para los funcionarios municipales, y uno habla por los funcionarios municipales porque es el presidente del sindicato y es un trabajador más de la Intendencia de Salto, ha sido realmente muy mezquino para los funcionarios. Nosotros lo analizábamos en el conjunto, vamos a decir, a nivel del Consejo Directivo de ADEOMS, y decimos muy claramente que es uno de los presupuestos más mezquinos de la historia con los funcionarios municipales, ¿no? Es decir, lamentablemente no solamente no se consideraron puntos de recuperación salarial por encima del IPC, sino que no se consideraron nuevos procesos de categorización, no se consideraron nuevos procesos de calificaciones para el ascenso de los funcionarios, porque hoy por hoy la gran mayoría de los funcionarios municipales revisten la calidad de presupuestados, y eso fue parte de la lucha de nuestro sindicato. Logramos que casi el 100% de los funcionarios que tienen un contrato efectivo en la Intendencia también revistan la calidad de presupuestado, lo que significa que esos trabajadores tienen derecho a la carrera funcional. Es la tasa más elevada del país, ¿no? Es la Intendencia que más porcentaje tiene de funcionarios presupuestados, y eso fue lucha de nuestro sindicato. Como comparación, fue noticia con el cese de algunos funcionarios en Artigas, que solo el 30% de la plantilla de funcionarios era presupuestada, ¿no? Exactamente. Y bueno, ni que hablar que hablando de retroceso, sí, para nosotros el hecho de que 292 compañeros hayan sido despedidos es un retroceso también y una cuestión sumamente injusta, ante la cual hasta el día de hoy nosotros seguimos reclamando y seguimos insistiendo por el reintegro de esos compañeros, ya no por la vía política, no por la vía del diálogo y la negociación, sino que a través de la justicia, porque lamentablemente se agotaron todos los espacios de diálogo, no se llegaron a acuerdos, se produjo el despido de los trabajadores, y bueno, y eso lógicamente que obligó a que los funcionarios
que se vieron perjudicados con esto presentaran los debidos recursos ante la Intendencia, vencidos los plazos que tenía la Administración para contestar esos recursos, que en definitiva lo que se reclamaba era el reintegro debido a la forma injusta e ilegal, al entender de nuestro sindicato, de cómo fueron despedidos. Vencidos los plazos, eso significó que se tenía que abrir otra puerta, otro camino de reclamos, que es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Bueno, a través de los abogados de nuestro sindicato, junto también con un equipo de asesores legales, se comenzó a trabajar en la elaboración de los reclamos ante el tribunal, y estamos en ese proceso, en donde más de 140 trabajadores van a recurrir ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y que nosotros somos convencidos que será más temprano o más tarde, pero que se hará justicia, y que esos trabajadores no solamente van a tener que ser reintegrados, sino que esos trabajadores van a tener que ser indemnizados por todos los daños y perjuicios que lamentablemente se les generó, no solamente con el despido, sino que con todo lo que eso conlleva, ¿no es cierto?, y todas las consecuencias que eso tiene, tanto en el trabajador como en la familia. Sí, en Uruguay existe la figura del lucro cesante, que es uno de los que se puede reclamar. Ahora, hablabas de 140, fueron 291 los cesados, muchos fueron recontratados. Sí, no, muchos no. Estamos hablando de que hasta el día de hoy, ¿qué cifra número más, número menos, alrededor de 40 compañeros fueron recontratados. Bien por ello, una alegría enorme de que 40 de esos 292 compañeros hayan sido recontratados, más allá de los términos en los cuales fueron recontratados, ¿no? Con contratos a término, obviamente que no es en las mismas condiciones, que no está claro el tema, lógicamente, de la posibilidad de su estabilidad laboral, ni mucho menos, pero 250 de ellos todavía la siguen peleando. Muchos de ellos recurrieron, muchos de ellos quedaron por el camino, lo que no significa que no haya sido una injusticia, inclusive con los que tomaron una decisión de no avanzar con los reclamos, porque todo eso lógicamente que lleva tiempo, lleva gasto, lleva un esfuerzo que es muy demandante, ¿no? Otra característica que tiene la ley en nuestro país es que no es retroactiva, y se derogó el artículo 38 con este presupuesto nuevo. Justamente fue uno de los temas que más se discutió y que tal vez tuvo la discusión más áspera a nivel de la Junta Departamental, donde los ediles del Frente Amplio trataron de convencer a los ediles de la coalición republicana de no derogar este artículo, que finalmente ocurrió, y deja de reconocerse el carácter de negociación colectiva entre el gremio y la Intendencia como ley departamental. Eso es muy grave, ¿no? Es muy grave en términos de retroceso. Ellos alegan inconstitucionalidad. Pero ¿no? también es muy grave desde el punto de vista institucional y constitucional. Es decir, desconocer una ley a nivel nacional como lo es la ley de negociación colectiva en el sector público, ¿no? Argumentando de que esta ley no es aplicable a los gobiernos departamentales, como lo expresó formalmente el doctor Ferreira, integrante del equipo jurídico de la Intendencia. Para nosotros eso no es menor. Era lógico, era esperable que la Intendencia tuviera una postura de esas características, porque es una forma justamente de defender la decisión que tomaron a la hora de despedir a esos 292 trabajadores que en el marco de un convenio colectivo y de ese artículo 38 tenían la estabilidad laboral. Entonces, es lógico que la Intendencia haya hecho lo que hizo, lo que no significa que esté bien. Y lo que a nosotros nos preocupa también como organización sindical es el rol de la Junta Departamental y el rol de los ediles de la Junta Departamental. Se supone que la Junta Departamental es un órgano de control, ¿no es cierto?, de control del gobierno departamental, ¿no? Es un órgano de contralor que debe justamente de garantizar el cumplimiento de las leyes y de las normas. Y justamente fue lo que no hizo, porque permitió, y muchos de los ediles oficialistas e integrantes de la coalición de gobierno acompañaron el discurso de la administración respecto a la ilegalidad de la ley de negociación colectiva en los gobiernos departamentales, cosa que nuestro sindicato lógicamente va a denunciar ante las autoridades competentes y ante los órganos competentes, como el Ministerio de Trabajo, porque denunciaremos esta situación, porque no podemos de ninguna manera naturalizar un atropello de estas características en contra de una ley.
en contra de un derecho adquirido de todos los trabajadores públicos, no solamente de los funcionarios municipales. Ahora, denunciar ante el Ministerio de Trabajo, denunciar ante la Comisión de Asuntos Laborales del Senado, denunciar ante la Organización Internacional de los Trabajadores, porque no se puede, de ninguna manera se puede aceptar como válido, ¿no es cierto?, más allá de las interpretaciones que pueda hacer el gobierno departamental, que se desconozca una ley que a nuestra sociedad, y por sobre todas las cosas al conjunto de los trabajadores, tanto sacrificio le dio construirla y que hubo voluntad política, porque ninguna ley se aprueba si no es a través del Parlamento, con los mayores consensos posibles de todos los partidos políticos, y que esa ley se haya desconocido a nivel departamental también es un retroceso político. Entonces, por eso nosotros vamos a denunciar esta situación en todos los ámbitos posibles, porque entendemos que realmente es un ataque inclusive en términos democráticos, porque se está desconociendo una ley que fue aprobada por el Parlamento. Y después hay cuestiones de fondo en todo esto, ¿no?, que a nuestro sindicato le preocupa enormemente. Por un lado decíamos, no se reconoció un solo punto de recuperación salarial para los funcionarios. Y previo a lo que fue la aprobación del presupuesto, inclusive como argumento para despedir a esos 292 trabajadores, que es imposible separar una cosa de la otra, se argumentó por parte de la administración la necesidad de achicar el gasto de la Intendencia. Sobre todas las cosas, achicar el rubro cero, achicar lo que era la plantilla de funcionarios y lo que se destinaba a salario de los funcionarios, casi que demonizando, ¿no es cierto?, el salario de los funcionarios, estigmatizando a los funcionarios como que los funcionarios fueran una especie de privilegiados en esta sociedad. ¿Que estaban en un ¿no 64%? El rubro cero en su momento estuvo, cuando asume el gobierno el rubro cero estaba en un 60%. 60. Bien. Mira cómo es de contradictoria la cuestión y que debe ser analizada por el conjunto de los trabajadores y que de ninguna manera nosotros podemos mirar para otro lado en esto. Se despidieron a 292 trabajadores, ¿no? A enero de este año ya se habían contratado 210 funcionarios, es decir, se despidieron a 292 y se contrataron a 210 funcionarios por la vía de la designación directa. Y no solamente eso, sino que en su momento los funcionarios que ingresaban a la Intendencia tenían que ingresar en el grado mínimo del escalafón. No es algo que se esté aplicando en todos los casos. 3 para el oficio y 5 para administrativo. Exactamente, y 3 también para los auxiliares de servicio. Sino que además de que se contrataron más de 200 funcionarios por la vía de la designación directa, en algo así como 8 meses de gobierno, considerando que en todo el periodo pasado, en 5 años, se contrataron 290 funcionarios por la vía, 292 funcionarios por la vía de la designación directa. En 8 meses de gobierno se van contratando, por los datos que tenemos, más de 210 funcionarios. Es decir, es como decir, se viene contra... No son cooperativistas, no son empresas. No, estos son funcionarios municipales, funcionarios municipales bajo la modalidad de la designación directa. ¿Qué significa esto? Que en menos de un año se va contratando casi la misma cantidad de funcionarios que en 5 años del periodo anterior. Y no solamente que se contrata esa cantidad de funcionarios, sino que a muchos de ellos se lo contrata en grados superiores al grado mínimo del escalafón. Pero ahora hay una ley que lo que significa, bien, ahora vamos a eso, lo que significa que no había un problema económico, no era el salario de los trabajadores el problema, porque si hubiera sido el salario, realmente hubiera sido el salario de los trabajadores el problema, no se hubieran contratado a más de 200 funcionarios nuevamente por designación directa, esa vía que tanto lo criticaron, sino que muchos de ellos los contrataron con grados superiores al grado mínimo del escalafón. Y no solamente eso, sino que además de los funcionarios de designaciones directas, también lo que se hizo fue incrementar la cantidad de cargos de particular confianza, a casi más del doble de la cantidad de cargos de particular confianza que había en el presupuesto anterior. Es decir, se multiplicó la cantidad de cargos de particular confianza. Y no solamente eso, mirá si será injusta la cuestión.
no solamente se multiplica la cantidad de cargos de particular confianza, sino que se les aumenta los topes salariales. Es decir, para que la gente entienda que los cargos de particular confianza de este periodo de gobierno van a cobrar, pero muy por encima de los cargos de particular confianza de los periodos anteriores. Sí, esto muy fue por discutido en la Junta y defendido por los ediles de la coalición. Exactamente, sí, sí. Exactamente, alegando a una cuestión de idoneidad. Bueno, lo claro es que, por un lado, se le recorta a los trabajadores, y que esa es la discusión que nosotros damos como sindicato, pero por otro lado, se ensancha, se agranda y se asignan muchísimo más recursos a lo que es el aparato político. Me queda un minuto, Juan Carlos, pero te preguntaba esto. Hay una ley ahora que regula los cupos, o establece los cupos máximos de ingreso a la intendencia por la vía de designación directa, que es un 4% de la masa salarial presupuestada. Exactamente. La masa trabajadora presupuestada. Sería para Salto algo así como 54 o 55 designaciones directas. Y si nosotros decimos que al día de hoy en la Intendencia de Salto hay alrededor de 1.200 funcionarios presupuestados, sí, estamos hablando de no más de 60 funcionarios por la vía de la designación directa. El tema estaría muy por encima. Claramente está muy por encima de ese número. El tema en discusión es a partir de qué momento se puso en aplicación, si se tomó vigencia la ley y cuáles fueron los ingresos que se hicieron, lógicamente, luego de la puesta en vigencia. Fue reglamentada el 26 de diciembre del año pasado. Pero hay otro tema que preocupa muchísimo, y lo quiero tirar arriba de la mesa, que es el tema de la privatización constante, casi que como una estrategia del gobierno, de los servicios municipales. Es decir, entregar los servicios municipales a la mano de obra privada. Y todos los días nos encontramos con diferentes sorpresas, ¿no? Que si privatizó parte de recolección, que se privatizó parte del alumbrado, que se privatizó parte de espacios verdes. ¿Hay privados trabajando? Sí, sí, ¿cómo que no? Toda la parte del vertedero se va a privatizar. Por el anuncio que hicieron con la empresa. Ahí va, exactamente. Pero también hay otras tareas que se han venido privatizando. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser tan contradictoria la cuestión? Y esto no es un ensañamiento en contra del gobierno, son análisis que lo hacemos desde los trabajadores. Y por un lado, se recortan servicios municipales. Es decir, menos responsabilidad de gestión tiene la administración, porque la gestión de ese servicio o de parte de ese servicio pasa a tener la empresa privada. El gobierno tiene la responsabilidad política. Pero por otro lado, se aumenta significativamente la cantidad de cargos políticos. ¿Para qué? Si cada vez tenés menos para gestionar. ¿Cómo se explica que tengas menos para gestionar, tenés mucho menos servicios para gestionar porque los estás privatizando, aumentás la cantidad de cargos de particular confianza y a su vez le aumentás significativamente el sueldo a los cargos de particular confianza? Claro que hay contradicciones y preocupan. Y obviamente para nosotros los trabajadores municipales, pero para cualquier vecino que tenga ese sentido de pertenencia y que entienda el rol que debe de cumplir efectivamente el Estado a través de los servicios que presta la comunidad, no es lo mismo una empresa privada que tener un servicio municipal, al cual los tenemos que defender todos. Lo tenemos que defender los trabajadores municipales y lo tenemos que defender como comunidad, porque es parte de esa responsabilidad social que debe de tener el gobierno, gestionando efectivamente esos servicios en función del bienestar de nuestro departamento. Nos quedamos con una cantidad de temas en el tintero, pero no faltará oportunidad de que estés por acá de vuelta, Juan Carlos. Muchas gracias como siempre. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, saludar a todos nuestros compañeros y compañeras en este 1 de mayo. Un abrazo enorme a todos los trabajadores y trabajadoras en general, pero por sobre todas las cosas a los funcionarios municipales de la Intendencia de Salto, y vuelvo a repetir, y no me quiero olvidar, y también un saludo muy especial a todos esos compañeros y compañeras que injustamente se quedaron sin laburo y que en este 1 de mayo van a estar reivindicando su causa y van a seguir en esa lucha por el día de mañana, que se haga justicia y que puedan recuperar sus puestos de trabajo. Muchas gracias. Nosotros vamos a la primera pausa de esta noche y en unos instantes estamos de regreso con mucho más. Cuando hay escudo, disfrutamos tanto que cuando alguien en la previa pregunta: ya cabro, ¿nos vamos o nos quedamos?
Nos quedamos. Porque cuando hay escudo, la previa no existe. Disfrutamos tan intensamente que la previa es el carrete. Con la cerveza que tiene más cuerpo, más color y más sabor. Escudo, hecho con carácter. Con el paso del tiempo, moverse también puede doler, pero también puede doler no moverse. Activate con Genacol, colágeno bioactivo con Aminoloc secuencial que absorbe 10 veces más rápido. Sin mezclas, sin vueltas, menos dolor, más libertad. Porque no todos los colágenos son iguales. Elegí el mejor. Genacol. Encontralo en tu farmacia de confianza. En Cado, creemos que la salud bucal es mucho más que una sonrisa. Es bienestar, confianza y calidad de vida. Somos una cooperativa de odontólogos que trabaja con compromiso, ética y vocación de servicio, brindando atención profesional y cercana a cada paciente. Cado, cuidamos tu sonrisa, construimos salud juntos. Prepárate para descubrir una nueva forma de comprar en Quaraí y Barra do Quaraí. Targ Duty Free, el más nuevo free shop de la región. El espacio más completo en indumentaria, alimentación, bebidas, electrónicos, perfumería y mucho más. Para que aproveches con calidad, sofisticación y condiciones especiales de pago. Todo lo que buscas en un solo lugar, con la experiencia y la atención que vos te mereces. Targ Duty Free en Quaraí y Barra do Quaraí. ¡Te esperamos! Ya estamos en este segundo bloque aquí en la pantalla de Canal 5, también como siempre a través de todos los medios y plataformas que reproducen este programa semanalmente, con la visita del director de descentralización del gobierno de Salto, Daniel Galeazzi, que nos está acompañando, director de un área que todo indica que va a sufrir una importante cantidad de modificaciones ya en los próximos días, 15 días aproximadamente. Tengamos en cuenta que va a comenzar a regir el nuevo presupuesto quinquenal que fue aprobado por la Junta Departamental, que fue observado por el Tribunal de Cuentas. Se realizaron las modificaciones, se levantaron esas observaciones y ahora ya se está en la etapa de publicación del documento para que en el plazo legal entre en vigencia. Pero un área que además es un área que a él personalmente siempre le interesó mucho, porque es una persona que siempre estuvo directamente ligada al interior del departamento y que, bueno, ya en ocasiones anteriores, hablando acá con nosotros, nos decía que era una buena oportunidad de acercar ese interior a la capital departamental y los reclamos. A tal punto que yo le invité a Daniel el otro día, pensando en estas actividades que se están realizando de gabinetes ampliados, buscando la descentralización, llevarla allá, al territorio, y estuvieron en 3 municipios de los 6 que tiene el departamento de Salto y donde habían autoridades de otras instituciones, Salud Pública, ACE, Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. O sea, hay como una especie de simbiosis y se está notando en ese sentido. Buenas noches, Daniel. Un gusto tenerte por acá como siempre. Buenas noches, un placer como siempre. Sí, es un área un lugar que siempre me gustó, me siento cómodo. Por lo que luché en mi carrera política, era un poquito esto lo que quería. Va a recibir modificaciones, es verdad, no lo tengo claro cómo ni por qué. Creo que se va a hacer fácil igualmente porque voy a estar dentro de una nueva área o nuevo que se forma, que es cercanía. Tenemos muy buena relación con los demás integrantes. Va a haber un director general y después vamos a ver 3 directores, jefe de área. Yo creo que el título no es lo importante, sino lo que puedas hacer. A mí me aflige un poquito, que se lo he planteado al intendente, es hasta dónde puedo hacer. Que es ¿cuáles son las potestades que vas a tener a partir del momento en que entra a regir el organigrama? Porque, ¿qué pasa? De por sí, todo lo que es público siempre yo me tuve que adaptar. Yo vengo de lo privado, privado es mucho más... lo quiero y lo hago. Acá en lo público tiene todo su engranaje y está bien porque tiene que tener claridad y tiene que ser... que todo el mundo lo vea. Pero
tranca un poco más todo. Si vos perdés autonomía, como que se va a complicar. Creo que no, creo que vamos a poder trabajar bien, hay que adaptarse como todo. Pero bueno, ahora en esta instancia, por ejemplo, estuvimos en Fernández, La Valleja y Valentín. También vamos a ir el lunes y martes a Constitución, Belén y San Antonio. Es lo que se le pidió, lo que se le prometió a la gente y lo que desde mi humilde lugar le pedimos al intendente, es cercanía, es estar con la gente. A la gente, a la de acá, pero a la del campo principalmente, que es la que conozco, le interesa que el político, el que está en ese momento mandando, dé la cara. Ellos te hablan de hablarte cara a cara. Y es importante, es decir, hoy la intendencia en el campo soy yo, pero la gente quiere verlo al intendente, quiere ver al que realmente manda. Entonces está muy bueno esto de ir a hacer un gabinete ampliado, la gente van los concejales. Estuvieron los diputados también, dos de los diputados. Los dos diputados, sí, se fueron invitados los tres. Bueno, no pudo ir Álvaro, no sé cuál es el motivo, pero no fue invitado. Está muy bueno que la gente pueda expresarse, pueda decir lo que siente, lo que quiere, lo que le parece, dando todas las autoridades. Porque, como que le das más importancia al campo, le das más importancia al lugar, porque si no siempre de lejos, por teléfono, o le decimos a Daniel y Daniel le pasa el dato. Entonces esto está muy bueno. Se llevó la gente de obra, se llevó la gente de salud, se llevó todo lo que está relacionado, como te digo, a todo lo del Ministerio del Interior, estaba el comando entero. La verdad que estuvo muy bueno, los alcaldes se expresaron, el intendente escuchó, y bueno, después nos dejaron los deberes, que ahora lo importante de todo esto, que está bueno ir. Ahora vamos a volver. Pero que no queden solamente ir. Exacto, dentro de 2 meses vamos a volver. Bueno, ahí está nuestro deber, ahí está lo nuestro, los que estamos detrás de esto, de cumplir eso que se pidió, a ver, lo que se puede. Y en eso estamos, ya venimos con los deberes y lo estamos haciendo, y bueno, y ahora vamos a recibir más deberes acá, como te digo, en Constitución y Belén. Pero no, la gente del campo, siempre digo lo mismo, no pide locura. La gente del campo es mucho más, es fácil de solucionar los problemas, porque siempre son más simples. Están más orientados a caminería, que es una discusión de siempre, como en Salto con el tema de las calles, pero yo lo escuché al doctor Luis Rodríguez y al doctor Carlos Silva, y ambos se mostraron hasta sorprendidos por la situación o los pedidos de ayuda por los casos de salud mental. ¿Fue transversal eso en todas las localidades? Sí. Nosotros, desde que andamos en política, andamos mucho en el campo, tratamos de conocer la realidad del pueblo, porque el campo se divide en dos. A veces yo te hablo de campo y la gente habla en estancias. Y es cierto, hay estancias, hay producción y es muy importante, pero en el campo están los pueblos. Hay un 10% de la población, más o menos, que vive en los pueblos rurales. Y los pueblos rurales tienen, si bien a mí, que ya tengo una edad, o a las que se crió en el campo, nos gusta la soledad, nos gusta tomar un mate. Para la juventud, que es la que está con problemas principalmente, la juventud como que se siente un poquito encerrada. No tienen actividades de ocio, recreativas. Nada, y nosotros no le estamos llevando nada. Entonces, ahí entra el problema. ¿Qué pasa? Vos imaginate un joven de 18, 17 años con buena tecnología, porque tenemos tecnología en los celulares, tenemos información, pero no la podemos aplicar. Porque vos acá en Salto, en cualquier barrio que viva, querés luces y te vas a Calle Uruguay. Ya en Cayetano no hay otra cosa. Entonces, esos problemas que parecen simples tienen una connotación que hay que buscarle, y ahí es donde nosotros estamos ya trabajando en unos proyectos de, vamos a decir, independientemente de lo que haga ACE y lo que haga Silva y lo que hagan. Nosotros desde nuestra área tenemos un proyecto grande por la OPP que está muchas cosas juntas. Hay talleres, los talleres que yo hice o que nosotros hicimos en algún momento cuando estábamos en una lista política, ese tipo de talleres los vamos a volver a aplicar, pero ya desde la Intendencia. Vamos a hacer talleres. O sea, ya con el respaldo institucional. Exactamente, ya con profesores tomados. Sí, en aquel momento era una idea. Hoy lo vamos a aplicar. Hoy estamos ya negociando con OPP, se estuvo hablando con la gente de innovación y de mañana nuevamente. Nos reunimos con ellos, bueno, estamos haciendo un proyecto de talleres de lo que la gente precisa, no de cualquier cosa, porque eso es importante. Vamos a ir pueblo a pueblo y a ver qué es lo que es necesario. Y me contaba la gente de innovación que quieren ir un paso más, que me gustó, es de en cada pueblo buscar lo que la gente realmente le guste y crear una marca. Que yo lo venía soñando, yo creo que hace años lo venía soñando con que puedan vender la marca Cayetano, la marca
cementerio, la marca Puntas de Caña, una marca de lo que sea, una ropa. Porque ahora me hablaban ellos que se abre el mercado común europeo, que también se va a abrir sin aranceles, que hay una forma, bueno, es cierto. Todas esas cosas nos contaban ellos. Entra a regir mañana primero. Y bueno, y todas esas cosas podemos, humildemente, desde el campo, intentar sacar una producción, tal vez familiar o no, pero darle vida a esa gente. Porque ¿qué problema tenemos afuera? No tenemos trabajo. En el campo... O sea, el trabajo está limitado a las estancias de establecimientos rurales y no mucho más. A la changa. Pero no tenemos... Es decir, los pueblos están encerrados entre estancias. Si no te hablo de las alcaldías como Constitución, Belén, como que hay alguna industria más chica, que está el boliche, que pones una pequeña industria de conserva, tenés otra cosa, una carnicería, pones, pero en Cerro de Vera, en Punta de Caña, Punta de Valentín, en Laureles, Campo de Todo. No tenés otra cosa más que la estancia, más que la cocinera de la escuela, la que ayuda en el salón y se te terminó. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ponerle el pienso y ver dónde podemos meter las manos. Bueno, desde esos talleres pensamos empezar a generar algo, trabajar un poquito también con los cultivos. Vamos a hacer invernáculos en algunos lugares algo más familiar. Llevarle la huerta, tenemos técnicas que son muy capacitadas para eso. Entonces, está todo pensado. Estamos precisando en una palabra la plata. Que es lo que estamos... el problema de siempre. Pero la idea está y las ganas están y bueno, esperemos poder trabajar. Ahora, coincidentemente fueron y visitaron dos de los municipios más complicados, que son el de Mataojo y el de Colonia La Valleja, ¿no? Por la cantidad de pueblos remotos y aislados que tienen. ¿Y qué pasa con la zona no municipalizada? Porque esa zona es también bastante compleja, ¿no? Hoy lo hablaba con el intendente, le planteaba, fuera de que hay que estar, le pedía o le comentaba que deberíamos ir por lo menos a 2 o 3 pueblos más puntuales. Casi todo al sur de la 31 está no municipalizado. Tenemos, Valentín sí, pero tenemos dos hacia el otro lado, que es Cayetano y Cementerio, y después los otros no hay municipio, que hay que estudiarlo ese tema, hay que verlo cómo lo van a encarar, pero hay que ir. Porque hay mucha gente viviendo. Sí, exactamente, y mucha muy distancia. Dispersa, Pero mucha gente. Sí. Entonces la idea es esa, es tratar de que vayamos tal vez tipo de gabinete, capaz no con tanta gente, pero que vayamos a ese lugar, que escuchemos a la gente de ese lugar. Y bueno, y después, como te digo, con esos talleres, con esas ideas, es un poquito buscándole la vuelta para que la gente tenga otra alternativa a quedarse en el lugar, porque lo que queremos todos es que se queden ahí, que queden en el lugar, no queremos que vengan a Salto. Y de la cuestión netamente política, Daniel, te quiero preguntar, porque hay muchas críticas al gobierno departamental, pero sobre todo hay como que dos voces del Frente Amplio que han sido las más críticas en estas últimas semanas. Por un lado, el coordinador de bancada del Frente Amplio, Mario Furtado, y el edil, Omar Pierlet. Sí. Son tal vez quienes más están en los medios y en las redes sociales, hablando del tema del gobierno de Salto, de dónde están las fallas o dónde las detectan ellos. Pero Furtado, en una columna, hace algunos días atrás, dijo que la única persona idónea que está ocupando un cargo sos vos. No lo vi. Pero que además ibas a quedar relegado en cuanto a ese cambio de organigrama a una nueva dirección donde en realidad las personas que van a quedar por encima tuyo no están capacitadas o al menos no tienen las credenciales suficientes como para llevar adelante el área. ¿Qué sentís cuando se nombra, cuando se manejan estos nombres y estas situaciones puntuales? Yo creo que no va a pasar eso. Yo creo que el grupo que se está formando en el área cercanía, que voy a hablar la que me toca a mí, se va a trabajar bien. Tal vez... ahí van a estar comisiones vecinales. Seguro. A ver, vamos a poner el nombre. Muy probable que el director general sea Maquiavel. Nos llevamos muy bien, trabajamos muy bien. El escribano es muy capaz. No creo que... Fue director del MIDES. Por eso, no creo que no conozca, tal vez no conoce el territorio de campo, pueblo a pueblo, pero no creo que no pueda trabajar con él. Después, con las otras áreas no nos chocamos. Tenemos comisiones barriales que se dedican... Más, por ejemplo, mañana me reúno con la gente de Ananitas Blanca, porque a nosotros nos toca todo lo que es movilidad rural, entonces nos toca una empresa que trabaja ahí, y hoy lo llamé al que va a estar a cargo de eso, y le dije, mirá que voy a ir, lo invité para ir conmigo, porque tampoco me gusta eso de entrar en áreas diferentes, pero voy por lo mío, voy por el tema de transporte, pero está bueno trabajar juntos. Creo que si tenemos cuidado de trabajar juntos, si tenemos cuidado de respetarnos, no habría problema. Y después territorio, Prati es un tipo que la tiene clara también. Entonces, creo que vamos a poder trabajar. Cambia la dinámica. Nadie va creo que a meterse en el campo, porque en realidad
como saben que el campo me gusta, que me apasiona, que es donde estoy, entonces creo que ninguno le interesaría ir a buscar nada, porque ya está todo lo que hay para hacer en el campo, entonces no es un tema que me aflija demasiado. Sí, repito, ¿qué autonomía voy a tener? Sí, es lo que un poquito me aflige, pero lo demás... Como la interrogante que todavía no Exacto, quedó es muy claro. aquello de que hoy por hoy tomo decisiones que por ahí mañana no pueda. Pero bueno, vamos a esperar que empiece y después nos preocupamos. Y te pregunto esto porque también es algo que se ha manejado públicamente. A nivel político, el gobierno departamental, la coalición republicana, que en realidad el país entero mira hacia acá, y después de lo que pasó con Malaquín, además con esa especie de renuncia que presentó junto con la carta, muchos dicen la situación no es tan buena en la interna como tratan de mostrarlo o transmitirlo hacia afuera. ¿Ustedes notan problemas de relacionamiento dentro del gobierno, sabiendo que hay blancos, hay colorados, hay independientes, hay de distintos sectores dentro de cada partido trabajando juntos? Tuvimos 2 días ahora en Termas, un gabinete. Que tuvo el gabinete sí, y la verdad creo que somos el área que más molestamos, en el buen sentido. Cercanía es el área que más pide. Le pedís a obra, le pedís a inspectoría, le pedís a espacios verdes, le pedís a todos. Porque nosotros dependemos de, cualquier movimiento que hagamos dependemos de. Y seríamos las que nos podríamos quejar, sí, con esa tesitura, ¿no? Y en cada esa área hablas con diferentes partidos políticos. Y en el caso mío no he tenido problema con ninguno. En obra, por ejemplo, hace un ratito estuve charlando con Mayor Acuña, con Teixeira, estuvimos conversando de un par de cosas que me interesaban para afuera. Siempre tengo respuestas, siempre me contestan. No lo veo, eso no lo veo, no, o por lo menos a mí no me ha pasado de más que no puedo porque estamos en tal lado, pero es entendible. Pero ninguna vez tuve un problema de que no voy o no quiero o no te hago el favor. No. ¿Y qué pasa con la caminería rural? Que sabía que era uno de los reclamos más importantes. Se declaró la emergencia en cuanto al estado de la caminería. Hay algunas empresas privadas que están trabajando. El Camino al Buey Negro fue el que informaron el otro día que se hizo un mantenimiento bastante intenso y conecta Colonia La Valleja, Lluveras, ¿no? Sí. El Buey Negro tiene una característica que es turístico. Claro, porque corta camino que viene a Artigas. Exacto, el Buey Negro, fuera de que es una vía para la producción, yo creo que lo más importante del Buey Negro es la parte turística. Venís de Brasil por la Ruta 4 y en vez de venir a Tasalto o tenés que ir por Brasil para venir por la 30 y por la 3, venís y atravesás, haces 100 kilómetros menos. Le da vida al pueblo. Él entra en la 4, pasa por Migliaro, pasa por Llovera y sigue. Es una ruta más que interesante, pero no es la ruta... No es la producción. No es la ruta, ni es la ruta que necesitamos ya. Si bien, como te digo, era necesaria por tema turismo, que estoy de acuerdo, nosotros precisamos ya, que lo estamos haciendo en parte, un par de rutas menores, pero no con menos importancia, como es la Yone y como el Camino de la Cuchilla, que son las dos que sigo insistiendo que hay que hacerlas ya, que son dos paralelas a la Ruta 31, que con eso vos sacás toda la producción de la zona que menos se le dio importancia hacia la 31. Sigo insistiendo, nosotros debemos sacar todos los caminos rurales hacia la ruta nacional. Si logramos eso, no precisamos hacer 5.000 kilómetros de apuro. Con menos de 1.000, 1.500, tal vez menos, nosotros solucionamos un problema, un primer problema. No digo nada, pero sacamos la producción hacia las rutas. Le damos el trabajo a lo nacional. Los que son conocidos como caminos secundarios. Exacto. Entonces le sacamos a la ruta y de ahí sí. Vamos a por eso, precisamos el Camino de la Cuchilla, precisamos la Ruta Yone, precisamos toda la zona de Cerro de Vera, que entra en la Yone y sale en la 31, toda esa caminería interna que está bastante estragada. Los caminos rurales hace más de 20 años que no se le hace un trabajo acorde. ¿Nada? Eso se han enojado en algún momento que lo dije y lo repito ahora y lo sigo repitiendo. No se hizo un trabajo acorde, no se lo recargó. Desde la base. No se lo recargó, se fue levantando y se fue tapando algún pocito. Entonces eso llegó un momento que pasó factura. Ahora se está haciendo un buen trabajo, no tenemos la maquinaria por ahora necesaria. Creo que sí, que se va a tener que poner alguna empresa privada. No estoy en tan desacuerdo, creo que es necesario para hacer un trabajo rápido, para solucionar el problema a la gente, tal vez en la Yone, tal vez en la Cuchilla, hacerla de punta a punta. Y después, bueno, empezar con nuestras máquinas a hacer los caminos secundarios. Y con eso la caminería le solucionás más del 50% de la problemática que tenemos en el campo, porque la caminería te lleva salud, te lleva a los estudiantes,
te saca el enfermo, te trae el estudiante y te saca la gente que vive en el pueblo que por ahí para salir en su moto se le complica. Entonces, caminería es el 50%. Después el otro 50% nos tenemos que encargar nosotros, que es el resto. Daniel, muchas gracias por la visita, No, como es un siempre. placer. Y bueno, seguramente nos faltará oportunidad en lo que queda de este año para hacer un balance de cómo se viene trabajando y cómo viene la implementación también de este nuevo organigrama. Será un placer y como siempre estoy a las órdenes. Nosotros vamos a la última pausa de esta noche y en unos minutos estamos de vuelta con más. Prepárate para descubrir una nueva forma de comprar en Quaraí y Barra do Quaraí. Targ Duty Free, el más nuevo free shop de la región. El espacio más completo en indumentaria, alimentación, bebidas, electrónicos, perfumería y mucho más. Para que aproveches con calidad, sofisticación y condiciones especiales de pago. Todo lo que buscas en un solo lugar, con la experiencia y la atención que vos te mereces. Targ Duty Free en Quaraí y Barra do Quaraí. Te esperamos. Con el paso del tiempo, moverse también puede doler, pero también puede doler no moverse. Activate con Genacol, colágeno bioactivo con Aminoloc secuencial que absorbe 10 veces más rápido. Sin mezclas, sin vueltas, menos dolor, más libertad. Porque no todos los colágenos son iguales. Elegí el mejor. Genacol. Encontralo en tu farmacia de confianza. En Cado, creemos que la salud bucal es mucho más que una sonrisa. Es bienestar, confianza y calidad de vida. Somos una cooperativa de odontólogos que trabaja con compromiso, ética y vocación de servicio, brindando atención profesional y cercana a cada paciente. Cado, cuidamos tu sonrisa, construimos salud juntos. Cuando hay escudo, disfrutamos tanto que cuando alguien en la previa pregunta: Ya cabro, ¿nos vamos o nos quedamos? Porque cuando hay escudo, la previa no existe. Disfrutamos tan intensamente que la previa es el carrete. Con la cerveza que tiene más cuerpo, más color y más sabor. Escudo, hecho con carácter. Estamos de regreso ya en el último bloque en esta entrega del 30 de abril de Ver para Creer, aquí en la pantalla de Canal 5. La temporada pasada habíamos hablado en reiteradas ocasiones con varios referentes que estaban promoviendo una revisión del plan de ordenamiento territorial, de la modificación del plan de ordenamiento territorial aquí en nuestra ciudad, que habilitaba en realidad la construcción de barrios privados y reorganizaba todo al norte de Avenida Garibaldi. Y uno de los promotores de la campaña de juntada de firmas, que finalmente llegó a la cantidad mínima necesaria y continuó con un proceso en la capital del país, es el arquitecto Rogelio Teixeira, que nos está acompañando. Rogelio, que además ha sido un poco el portavoz desde el Grupo de Estudios Territoriales de la propia Universidad de la República, con relación, y lo hemos consultado por varios temas, no solamente por este. Recuerdo el tema del Milagro, que también fue largamente discutido en su momento, un proyecto que no se pudo concretar. Pero bueno, Rogelio, pasaron varios meses desde la última vez que estuviste acá. Sí. Lograron llevar adelante la campaña de recolección de firmas, alcanzaron las firmas mínimas necesarias, pero se agotó el plazo, se agotó el tiempo. ¿Qué pasó en el camino que no pudieron cumplir con el objetivo que se habían planteado? Bueno, buenas noches primero. Nosotros en eso cumplimos con la formalidad que establece, esto en realidad es un instituto que tiene prevista la Constitución de la República a través del artículo 303 de la misma, que permite apelar los decretos departamentales ante la Cámara de Diputados. Se entró el recurso, la Cámara hace lo que hace de estilo, envía las firmas a la Corte Electoral a los efectos de verificar de que las firmas sean válidas,
y por otro lado pide la información al gobierno departamental respecto a ese recurso. Una vez que tenían la información, nos citaron por allá por principio, enseguida que se levantó el receso parlamentario, participamos de la Comisión de Legislación, Código, Constitución y Administración, creo que se llama así, no sé necesariamente en ese orden, probablemente no sea en ese orden. Escucharon los argumentos y en definitiva también escucharon al gobierno departamental y seguidamente, por la información que tenemos, nunca llegó a tratar la comisión. Ya tiene plazo, lo que lo establece la propia Constitución, para expedirse, y si no se expide, en realidad el recurso cae, ¿no? Esto es como que nosotros presentamos un recurso, una apelación sería, y quien debe resolver decide resolverlo sin decir nada, ¿no? Porque en definitiva es eso. Es dejar pasar el plazo. Dejar vencer los plazos. Entonces, pero no se expide, de ninguna manera se expide en ese sentido. Y en definitiva se termina expidiendo, ¿no? Porque termina quedando válido una cosa que tenía una serie de cuestionamientos, ¿no? Nosotros entendemos que ahí, y esto no lo hemos discutido mucho a nivel de quienes trabajamos en esta movilización, que hay gente del Grupo de Estudios Territoriales, docentes de la universidad, pero también hay funcionarios de la propia universidad, hubo gente de FUCBAN que se sumó, y militantes sociales y barriales que realmente se comprometieron y fueron parte del movimiento que era explicar de qué venía el decreto, que no es una cosa sencilla, y las consecuencias que podía tener, y el armado del decreto, por otro lado, en la cual trabajamos junto a un equipo de docentes también de derecho que nos ayudaron a darle la formalidad que debe tener un recurso. Entonces, en eso nos queda el cuestionamiento que pasa hacia el sistema político, en definitiva, porque la comisión no quiso discutir el tema, evitó discutirlo, la comisión de la Cámara. La propia Cámara, una vez, al no salir de la comisión, no lo discute. Y entonces tenemos un decreto que tiene una serie de cuestionamientos que nosotros entendemos que tienen validez los cuestionamientos. Uh-huh. Los cuestionamientos se hacen sobre inconstitucionalidades, ilegalidades, contradicciones que pueda tener el decreto con respecto al resto de la normativa. No se hace sobre la concepción política, filosófica y las consecuencias que puedan tener los barrios cerrados, sino por sobre contravenir la ley de ordenamiento territorial. Entre otras la ley de ordenamiento territorial, pero también la Constitución en lo que tiene que ver con el 44 que habla de la vivienda, con el 47 que habla del tema del artículo 44, el artículo 47 que habla de las cuestiones vinculadas a la vivienda, con cuestiones que pasan por la Ley General del Ambiente, que es consecuencia de lo que dice la Constitución, con la Ley Nacional de Política de Agua, que permite, por ejemplo, ocupar espacios, ocupar con construcciones espacios que son inundables, y cuestiones que tienen que ver con lo procedimental, ¿no? Cómo se hace. En primer lugar, y por ejemplo, a modo nosotros hicimos un resumen ahí, son 9 carillas de puntualizaciones que le hicimos al decreto. Una de ellas tiene que ver con la Ley de Ordenamiento Territorial, dice que para cambiar de categoría de suelo rural a suburbano o de suburbano a urbano, hay que hacer un procedimiento que se llama Programa de Actuación Integrada, cosa que no se hizo, porque acá pasamos suelo rural a suelo suburbano y no se hizo. Y eso es una ilegalidad, por llamarlo de alguna forma. Que no puede volver a ser rural. Y suelo que no vuelve nunca a ser rural. Una vez que es urbano no existe porque se empieza a equipar con infraestructura, porque cambia el uso, porque por muchas razones, porque cambia el valor. El valor del suelo rural se mide en dólares por metro cuadrado, por hectárea, y el valor del suelo urbano en dólares por metro cuadrado. Entonces ya es otra dimensión y además es otro fin el que tiene, ¿no? Uno tiene un fin productivo o de conservación ambiental, el otro tiene un fin de uso social asociado a la vida urbana. Entonces, por un lado,
el sentir de que, bueno, parecería que no nos escucharon, no nos quisieron escuchar y no quisieron dar el debate de fondo, porque eso también es otra cosa que ya nos había pasado aquí en Salto, que la propio gobierno departamental, incluso en su presentación en la comisión, porque tal, el acta taquigráfica es pública, sí. La presentación en la comisión de la Cámara de Diputados, ellos hablan de plazos, ¿no? De que habría vencido el plazo y de que no habría vencido el plazo, cosa que se puede argumentar, pero que en definitiva la única que puede resolver es la propia comisión, si la comisión acepta el recurso porque entiende que está dentro de los plazos. Pero no se habla nunca del fondo, de las razones que tiene el recurso y de lo que contiene el recurso, ¿no? Y de vuelta, no estamos cuestionando en ese recurso la existencia o no de los barrios privados, porque el recurso, la forma en que está armado o que se puede armar un recurso ante la comisión por el artículo 303, se puede impugnar los aspectos inconstitucionales y los aspectos legales, ¿no? Desde el punto de vista de la técnica jurídica, pero no se puede cuestionar el fondo político o filosófico que puede haber detrás, que tampoco se da la discusión. Y al no darse la discusión pública, también se vulneran los acuerdos que Uruguay ratifica en el acuerdo como el caso del acuerdo de Escazú, que es un acuerdo latinoamericano que tiene que ver con la posibilidad de participar en los temas vinculados a lo ambiental, y vaya si lo territorial tiene una vinculación con lo ambiental, que debe ser escucharse, considerarse la opinión de las gentes, y bueno, y acá entendemos que tampoco que no eso sucede, y no es que nos den la razón, sino que por lo menos nos parece que en esto lo más grave es que se evita la discusión pública de los temas que en definitiva son de importancia y de trascendencia para toda la ciudadanía, porque en definitiva los que vamos a pagar esa fiesta, la infraestructura, los servicios y demás, somos el conjunto de la población de Salto. Entonces, bueno, ahí hay cosas que quedan en el tintero, que sí queda vigente el decreto, que habilita... ¿Ese es el último recurso? O sea, ¿no hay más pasos para dar, más alternativas? Yo no sé, la única que se podría pasar tiene que ver justamente con esto que hablaba del acuerdo de Escazú, que ahí hay algunas teorías contradictorias. El acuerdo de Escazú es lo que hace que la justicia argentina frene la ley de glaciales y de megaminería. En un gobierno que no cree que existan problemas ambientales y que creen en que lo más importante es ir hacia adelante con la megaminería, con la explotación de los recursos naturales. Entonces, es una puerta que está abierta ahí, no sé qué vamos a pasar, porque tampoco nos parece bueno pasar todo el tiempo en la discusión permanente, ¿no? ¿Y qué pasa con los diputados que estuvieron integrando la comisión? ¿Tuvieron algún contacto con alguno para saber qué fue lo que pasó? Sí, ¿Por qué motivo dejaron pasar el plazo? Nosotros pedimos formalmente vía correo electrónico, todavía no tenemos la respuesta de la comisión, que en definitiva nos notifiquen qué es lo que resolvieron y por qué resolvió. Pero los contactos informales que hicimos con algunos es que no había ambiente en la comisión para discutir el tema. No había ambiente es otra forma de decir, no nos metamos en este problema y dejémoslo pasar. Pero eso es una decisión netamente política. Y yo creo que sí, que es una decisión política, que el no resolver o resolver por el lado de... Es una forma de tener una postura, ¿no? Es una postura que uno espera quizás otro compromiso, otro enfrentar la problemática de parte del sistema político que en esto nos parece que no quiso discutir. Algunos de los diputados que hablamos, y hemos hablado con algunos de varios partidos, que no había ambiente, que en la comisión tiene mayoría la oposición y que sí hubo una presión grande de algunos sectores para que esto se mantuviera, pero no tenemos mucho más información que esa. Eso quizás es un buen trabajo periodístico, incluso no tenemos claro cuál es la postura personal de cada uno de los 3 diputados electos por Salto y
de la diputada suplente de Identidad Soberana, que es de Salto y que actúa de forma permanente en la Cámara. Entonces, ahí también hay cosas para cortar y para preguntar, y por lo menos para tener claro qué es lo que está pensando y qué es lo que piensan sobre nuestra ciudad, sobre nuestra comunidad, en definitiva, porque cuando uno hace ciudad y traza calles y abre la oportunidad de hacer viviendas o de no hacer, o de hacer viviendas para algunos sectores y no para otros, en definitiva está construyendo un tipo de sociedad. Nosotros, y eso está comprobado a nivel global, esa extensión a veces hasta grados absurdos de la mancha urbana es un síntoma de insustentabilidad urbana, que termina con una fragilidad que pasa que no podemos tener lo más la gente se queja, el pavimento en condiciones, que no podemos tener veredas en condiciones, que no podemos tener los espacios públicos en condiciones, porque se termina siendo insostenible desde el punto de vista económico y se termina muchas veces perdiendo calidad urbana y calidad de vida a la gente, porque terminan muchas horas trasladándose de un lado al otro para gran parte del día arriba de un ómnibus o una motito para ir a trabajar y volver, tiempo que podría ser para otra cosa, para descansar, para el ocio, tiempo de calidad, para jugar la conga o para sentarse a tomar mate con la familia, que son tiempos que son necesarios, y para estudiar, para cultivar el espíritu, para lo que cada uno quisiera, y no estar obligado a permanecer en esa locura de todos los días. Y además una ciudad más compacta normalmente da una sociedad más integrada, ¿no? Que una sociedad más integrada es más equitativa, es con menos inequidades, es con mayores oportunidades para todos, es siempre con menores índices de violencia y de exclusión, ¿no? Tanto de autoexclusión como de exclusión o forzosa, digamos, ¿no? Los que se excluyen o los que son excluidos. Y esto lo vemos en el espacio urbano, son excluidos quienes tienen que vivir en la calle, son excluidos que tienen que ir en los asentamientos y están por fuera de una vivienda de calidad. Hace unos días publicó el INE algunos datos de Salto y es la realidad. Muchas viviendas vacías. Sí, vacías, pero con problemas de deficiencias estructurales, casas que se llueven, viviendas que se inundan, que le faltan algunos servicios, y es muy difícil, si seguimos aumentando la mancha urbana, que se pueda mejorar eso. Entonces, en definitiva, nos parece que de alguna forma hay un camino erróneo en ese sentido, ¿no? En optar por seguir creciendo, en una población que prácticamente no crece. Rogelio, muchas gracias por haber venido. Gracias siempre, a ti, Rodrigo. Por habernos contado un poco qué fue lo que sucedió. Por esto de hoy, pero además por todo el proceso y también por que siempre estás abierto a temas de sensibilidad y temas que son complejos, de naturaleza compleja, que tienen muchas aristas y que son muchas veces difíciles para explicar, y son difíciles obviamente para entenderlo, ¿no? Entonces te agradezco, muchas gracias. Gracias por estar. Nosotros nos vamos despidiendo, diciéndoles hasta dentro de 7 días, agradeciéndoles a ustedes como siempre por la compañía y agradeciendo a Invencible que me viste semana tras semana. Ya están todas las promociones para el Día de la Madre, que falta muy poquitos, el próximo domingo 10, así que aprovechar el fin de semana y esta próxima semana para darse una vuelta por la tienda y llevarse todos los regalos para mamá con precios promocionales y ya la colección completa de invierno 2026. Las temperaturas empezaron a bajar y ya se hicieron sentir. El reencuentro con nosotros el próximo jueves. A todos los trabajadores, saluden su día, un buen descanso, será hasta dentro de 7 días.